ya hay quórum, son 21 en este momento. Empecemos. Eso es. Bueno, ¿de qué se trata esto? Redes, bueno, podemos entender dependiendo del punto de vista que tomemos. Hay redes de pescadores, ¿cierto? Mallas con las que atrapan peces. Redes de narcotráfico, se habla mucho de redes, ¿cierto? ¿De qué nos vamos a ocupar? De redes de computadoras, ¿sí? Es decir, de la intención de que se comuniquen computadores. Esto, obviamente, tiene que haber tenido un inicio que está, digamos, en el siglo pasado, en los años 60, por ahí, 1960, cuando habían grandes computadoras, una computadora como la que tenemos actualmente en el escritorio o en el bolsillo inclusive, no habían. Entonces, quienes tenían acceso a esas grandes computadoras eran solamente científicos o empleados de grandes corporaciones. Entonces, seguramente el inicio de la comunicación entre computadoras tuvo que haberse germinado a través de una necesidad, ¿sí? ¿Qué organismo tenía más de una computadora? Seguramente el ejército. En Estados Unidos, el ejército contaba con más de una computadora y estaban dispersas en todo el territorio. Entonces, querían que la información de una computadora pueda verse en otra, querían tener la certeza a través de duplicar la información en estos equipos, de que si una computadora caía por algún motivo, la otra pueda tener ya la información y poder procesarla, ¿cierto? Entonces, con este afán de comunicación y de tener redundancia en su sistema, empezaron a ver la forma de comunicar estas computadoras. Seguramente en un principio y cuando las computadoras estaban relativamente cerca, se lo hacía a través de cables. Entonces, el mayor problema posiblemente haya sido el hardware. ¿Qué cable usamos? ¿Con cuántos hilos? ¿Qué voltaje vamos a emplear para transportar la información? ¿Cómo señalizamos los unos y los ceros? Porque se manejaba información binaria en las computadoras. Entonces, ese era el mayor problema en esa época. Ahora,
nos vamos a ocupar precisamente de esto, ¿no? De cómo se puede hacer la conexión entre computadoras, ¿sí? La materia la vamos a distribuir en estas 7 unidades. En la primera unidad vamos a ver una introducción y allá veremos terminación o términos más bien generales acerca de la materia. Vamos a plantear un modelo a través del cual seguiremos el curso del estudio. Entonces, ese modelo está basado en capas. Entonces, la segunda unidad será la capa física. Es decir, que vamos a ir de abajo para arriba, ¿no? De lo más básico, de lo más elemental, hacia lo superior. Entonces, empezaremos con la capa física, que es el soporte, digamos, a través del cual fluye la información. La capa de enlace de datos, la unidad 3, vendría a ser nuestra segunda capa en el estudio. Se ocupa ya de la conexión punto a punto. En la unidad 4 vemos la tercera capa, que es la capa de red. Esta capa está orientada a estudiar lo que se conoce como la subred, es decir, un conjunto de elementos que permiten la conexión de redes. ¿Ya? Entonces yo puedo tener una red en una empresa, en un edificio, pensaremos en un banco. La oficina central del banco tiene una red que conecta a varias computadoras propias de la empresa distribuidas en un edificio. Y tienen varias sucursales, ¿sí? Entonces, estas sucursales pueden estar distribuidas dentro de la misma ciudad, en otras ciudades del país, etc. Cada una de esas sucursales tiene una red, puede ser más chica o más grande que la red de la oficina central. Eso es indistinto. Ahora, ¿cómo se pueden conectar estas redes? Es lo que constituye lo que se llama la subred. Un conjunto de elementos que conecta redes. Entonces ahí se ven aspectos referidos a cómo se distingue un equipo de otro, ¿no? Porque yo desde un equipo, no importa dónde esté, quisiera comunicarme con otro que forme parte de esta red. Entonces tiene que haber alguna forma de denominarlo, así como los seres humanos tenemos nombres, nombre, apellido, etcétera, un documento de identidad, algo que nos distingue, ¿sí? Que nadie tiene el mismo. Entonces es uno de los principales aspectos el asignar a cada elemento de la red un nombre, una identificación única en la red. Y el otro aspecto es cómo llegar de la manera más eficiente, más rápida, usando la menor cantidad de recursos y tiempo, de un punto a otro, de un equipo a otro. Bien, entonces son dos aspectos que considerar en la capa de red. La capa de transporte se ocupa de que el transporte de la información de un punto a otro, de un equipo a otro, sea lo más seguro, lo más eficiente posible, ¿no? Un poco se parece a la capa de enlace, pero aquí se ve otro tipo de aspectos. Y por encima de todo está la capa de aplicación. La capa de aplicación es la última en nuestro estudio y es aquella que
le proporciona soporte a las aplicaciones del usuario. Bien, un último tema que posiblemente lo veamos un poco más adelante, no al final, sino un poco más adelante, está aquí como número 7, sin embargo puede que esté después de la capa de red, es el tema de cableado estructurado, que se refiere a cómo realizar el cableado de un edificio destinado a contener una red, ¿no? Hay una serie de normas, una serie de cosas que considerar para que la red pueda operar soportada por ese cableado. Bien, entonces este es nuestro contenido. El objetivo es relacionado a lo que había mencionado, redes de computadoras, hacer una descripción, poder tener clara la idea de cómo se puede diseñar una red. No vamos a diseñar una red, obviamente, no alcanzaría el tiempo, pero vamos a tener una idea de lo necesario como para el diseño de una red. ¿Qué debemos saber para el diseño de una red? Una vez diseñada la red, habrá que configurarla. Entonces, tendremos también idea de cómo se configura una red. Bien, entonces nuestro objetivo tiene esos 3 aspectos: descripción, diseño y configuración de redes de computadoras. ¿Cómo vamos a alcanzar esos objetivos? Vamos a contar con clases magistrales. Tendremos algunas clases prácticas. A medida que avanzamos, vamos a también tener la oportunidad de solventar ese conocimiento con ejercicios prácticos que se harán en algunos casos en casa, otros en la clase, individuales o en grupo. Habrán bastantes temas de investigación, el espectro es bastante grande, entonces no lo vamos a poder cubrir solamente en clases, por eso es que requiere que ustedes pongan bastante esfuerzo en esto, haciendo investigación de algunos temas. ¿Ya? Y vamos a hacer un proyecto. Lo que había mencionado respecto al contenido, decía que contiene un tema que estaba al final de cableado estructurado, entonces justamente ahí es donde entraremos con un proyecto. Vamos a hacer un proyecto de diseño de cableado de un edificio. En cuanto a la evaluación, esto todavía no lo tomaremos muy estricto, voy a hacer algunas consultas, pero de momento estaría de esta manera: 2 exámenes parciales, cada uno de 20, los prácticos 20 puntos, el proyecto 10 y un examen final con 30 puntos, haciendo un total de 100. Hay alguien que tiene el micrófono encendido, le pediría por favor que lo apague. Bueno, en cuanto a las fuentes de las que se pueden valer para la materia, principalmente este texto que aparece como en primer lugar, Tannenbaum, redes de computadoras, se llama el libro. La última versión, creo que es la versión 8.
Ya ese lo pueden encontrar para descargarlo en PDF en sus computadoras. Está bastante difundido, así que no es mayor problema. Y como apoyo también pueden consultar Stalin, comunicación y redes de computadoras. Pero además de esto, seguro que si se meten a buscar, van a encontrarse una gran cantidad de información en todo formato. Videos, textos, audiotextos, etc. Bien, entonces este Tannenbaum es nuestro texto de base y secundario de apoyo, digamos, el de Stalin. Bueno, empezaremos entonces con materia. El curso es bastante acelerado, así que hay que imprimir más velocidad, ¿cierto? Bueno, ya está claro que nos vamos a ocupar de redes de computadoras. Sin embargo, si vemos en el diccionario qué es una red, nos vamos a encontrar con muchas definiciones, ¿sí? Un aparejo hecho de hilos que sirve para varias cosas, ¿cierto? Constituyendo una malla, se utiliza para pescar, para cazar, para cercar un espacio, etc. A eso no nos referimos, pero nos puede servir, digamos, como una idea. Y así hay otras definiciones de lo que es una red, ¿sí? Ardid, engaño, nada que ver con nosotros. Una cadena podría darnos una idea, ¿sí? El 5 dice un conjunto de personas relacionadas para una determinada actividad, por lo general de carácter secreto. Bueno, aquí no habrá nada secreto ni ilegal, así que ni idea. Y por último, ya en términos de informática, digamos, se entiende por un conjunto de computadoras o de equipos conectados entre sí que pueden intercambiar información. Bueno, la idea básica era justamente esa que les decía que dio inicio en los años 60, ¿no? Intercambiar información. Llevar una base de datos de un lado a otro, qué sé yo. Ese fue el arranque. Pero en la actualidad, digamos que tiene funcionalidades mucho mayores, ¿no? Bien, entonces, el inicio de todo parte de la conexión. ¿Cómo conectar equipos? Tiene que haber algún mecanismo a través del que podamos transportar la información de un punto de origen a un punto de destino, ¿sí? De un computador a otro. Si nos referimos otra vez a aquellos tiempos, a los años 60, ¿no? Mitad del siglo pasado, la primera idea de cómo intercambiar información fue utilizar medios de almacenamiento, ¿no? Uno de los medios de almacenamiento más utilizado en esa época eran las cintas magnéticas. ¿Qué es una cinta magnética? Es una cinta delgadita de un material plástico, digamos, sobre la que se ha difundido una pintura, una capa,
de material magnético, ¿no? Como si le prenderíamos pequeños imancitos en la cinta. Entonces, esos imanes, cuando pasan delante de un campo magnético variable, ¿sí? Que varía conforme la información, es decir, que ese campo magnético está siendo generado por variaciones de voltaje, ¿no? Y esos voltajes podrían obedecer a ceros y unos. Entonces, ya ven, la información binaria, ceros y unos, se convierte en un voltaje que es aplicado a un electroimán. El electroimán se polariza en función del voltaje aplicado. Entonces, ese voltaje que ha generado un campo magnético orienta los imancitos cuando la cinta pasa por delante de ese cabezal magnético. Entonces, queda grabada la información en forma magnética. La información binaria, que se ha convertido en corriente eléctrica, en un voltaje, en la cinta queda registrado como la orientación de esos pequeños imancitos, norte-sur, sur-norte, etc. Entonces, ahora nuestra información binaria ha pasado ya a la cinta y está disponible para poderse leer. ¿Qué se necesita para leer? Hacer lo contrario, es decir, pasar la cinta cerca de una bobina con características magnéticas. Entonces, el campo magnético generado en la cinta al circular delante de ese cabezal induce una corriente en ese cabezal. Por lo general, el cabezal de escritura y el de lectura están muy próximos, pero no se hacen las dos operaciones a la vez. Entonces, en un momento se escribe, en otro momento se lee. Cuando se va a leer, lo que se pretende es recoger la información binaria contenida en la orientación de estos imancitos, se convierte por inducción en variaciones de corriente muy pequeñitas, son corrientes muy pequeñas, pero que a través de amplificadores se las eleva a el nivel necesario como para manipularlas y entenderlas, ¿sí? Entonces, la cinta magnética fue uno de los primeros elementos disponibles para almacenamiento masivo transportable, ¿sí? Porque yo pongo mi cinta en la unidad de origen, grabo la información, retiro la cinta, la puedo llevar a otro sitio y allá leer esa información. Entonces estoy transportando la información del origen al destino. Bueno, a manera de anécdota, más o menos por allá por el 1985, 86, uno de mis primeros trabajos fue en el Centro Nacional de Computación, CENACO se llamaba, en La Paz. Yo daba soporte técnico solamente allá. Llegó una vez un técnico, norteamericano él, y fue a ver algún problema de software que no pudo resolver. Entonces él dijo, para no perder mucho tiempo, háganme una copia del software en una cinta, lo voy a llevar porque estoy de ida a Lima, Perú, y allá en la computadora con más calma voy a ver el problema y se los devuelvo, ya resuelto. Bueno, se grabó la cinta
con el programa que causaba problemas acá y se lo llevó en su maleta. ¿No? Ya pueden imaginarse todo el tiempo de viaje de La Paz a Lima, no es mucho, son creo un poco más de 2 horas. Así que al día siguiente ya el hombre se estaba comunicando, pero con muy malas noticias. La cinta había llegado completamente vacía. O sea, lo que habíamos grabado en La Paz, en Lima no se podía leer. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que como en todos los aeropuertos, hay un dispositivo, un escáner que escanea lo que va dentro de las maletas. Y ese escáner que usaron era un escáner que emitía radiación, ¿cierto? Más o menos tipo rayos X. Y esa radiación alteró la información magnética contenida en la cinta. Entonces, el transporte había sufrido un deterioro y llegó al destino totalmente deformado y no se podía leer. ¿No? Entonces, bueno, ese tipo de problemas seguramente suceden en las redes. Acabo de ver un avisito indicando que en 10 minutos se va a cortar. Entonces, bueno, continuaremos la clase inmediatamente después del corte. Les pasaré otra vez la dirección de enlace para continuar. Bien. Estoy usando Zoom gratuito, así que tiene esa dificultad, ¿no? De que se corte. Bueno, ya voy a solicitar a la dirección de carrera o a quien corresponda que me otorguen el corporativo para no tener ese problema. Bueno, entonces, el primer mecanismo, digamos, para facilitar el intercambio de información entre computadoras fue la cinta magnética. Más adelante surgieron algunos otros dispositivos, quizás con menos o con más capacidad, no sé, depende, habría que hacer comparaciones, que eran los discos de vinilo, igual con la misma característica, discos magnéticos, ahora ya no va en una cinta, sino en una superficie circular. Y bueno, venían con soportes de cartón o de plástico de diferentes tamaños. Entonces ahí se podía grabar la información en un equipo, leerlo en otro. Y esto nos facilitaría el intercambio de información. Yo así podía llevar información de un computador a otro sin importar dónde esté. ¿No? En la actualidad, digamos, pensando en dispositivos para transportar información, tenemos a disposición los denominados flash memory, pendrive, no sé qué nombres más les dan. Y bueno, en medio de todo esto apareció un elemento que todavía se está utilizando, que es el CD, ¿no? Más o menos comparado con el disquete mantiene la información como orientación de imancitos. Es un disco en el que se ha puesto una pintura magnética constituida por pequeños imancitos que se orientan en función de corrientes aplicadas a un cabezal, ¿sí? Lo mismo que en la cinta. En cambio, en el CD, la información va a ser leída como unas perforaciones muy pequeñitas en la superficie.
Entonces, la lectura está, digamos, realizada mediante el impacto de un haz de luz y su reflejo. Entonces, ya no hay almacenamiento magnético, sino el almacenamiento está en forma de reflejo o no de la luz. ¿No? Ventaja grande porque esto puede ser inmune a los campos electromagnéticos que pueden dañar, como les contaba, el contenido de una cinta o de un disquete. Bien. Entonces, esos medios, digamos, nos permiten el intercambio de información, el llevar información de un origen a un destino. Pero está sujeto a cómo lo llevo, en qué lo llevo, a qué distancia tengo que llevarlo, ¿sí? Si está cerca, bueno, puedo mandar en un mototaxi, ¿cierto? O llevarlo a pie. Un poquito más lejos, tal vez necesitaré un tren, un avión, un barco, no sé. ¿Cierto? Entonces, es simplemente grabar en un punto, transportarlo en alguno de estos medios y leerlo en el destino. ¿Sí? No es esa la idea de una red, ¿cierto? Aquí es simplemente transporte de información. El problema aparece cuando ya no son solo dos computadoras las que quieren intercambiar la información, sino que hay más de dos. Entonces, aquí ya se debe establecer un soporte que nos permita realizar esas rutas de conexión, ¿no? Como en el dibujo, hay varias computadoras, aquí veo 5 o 6, todas conectadas a un dispositivo común llamado switch. ¿Qué hace el switch? Simplemente cuando viene la información proveniente de una máquina, el switch repite la información por todos los puertos a los que están conectadas las computadoras. ¿Ya? Entonces, no hace nada más. Ingresa por un puerto y él repite lo mismo por todos sus puertos. Entonces, la información debe contener algo importantísimo aquí. Si este es el equipo A y está enviando la información a este equipo que se llame B, porque hay otros que son B, C, etcétera. Entonces, parte de la información deberá ser la dirección, es decir, el nombre del destino y el del origen. Deberá decir, este paquete, este dato, este archivo está dirigido al señor D proveniente de A. ¿Para qué? Para que cuando el switch repite la información hacia todos los posibles destinos, ellos lean y digan, esto viene para D y yo me llamo B, entonces ni lo miro. ¿Cierto? Entonces, la dirección, el nombre del destino, hace que todos los que han recibido esa información la ignoren si no son el destino. ¿Para qué se pone dentro de este paquete también el nombre del origen? Para que el destinatario, bueno, en principio, sepa de dónde viene y
alguna otra cosa, que si se produce un error, se pueda avisarle al origen que falló y que debe volver a mandar el dato. ¿Sí? Podría servir para eso. Entonces, importante es que no solo vaya el paquete de datos, el archivo, la base. Sí, tendrías que verlo más que todo con CPD si es posible, anular solamente la adición. Vamos por acá. Bien, entonces decía que en la intención de comunicar más de una computadora ya no es tan simple como poner un cable entre origen y destino o transportar la información en una cinta, en un disquete, en un flash. ¿Cierto? Cuando hay más de un computador y tenemos en mente que se pueda comunicar uno con cualquiera de los demás, entonces hay que disponer de un equipamiento adicional. Y la alternativa planteada en este dibujo es la de utilizar un equipo llamado switch. Entonces, la función del switch es digamos, su arquitectura está formada por una serie de puertos a los que se conectan los equipos. Entonces, cuando le llega información a través de un puerto, él inmediatamente replica esa información por todos los demás puertos. Entonces, se asegura de que le va a llegar al destino. Si bien llega a todos, aquel que no tiene esa dirección, ese nombre asignado, simplemente ignora la información y solamente la captura, la ejecuta, la procesa aquel que es el destinatario, ¿cierto? Bien, entonces eso nos permitiría establecer una red. Vean que para ese cometido necesitamos de un equipo adicional llamado switch. Claro, el switch tiene bastante más funcionalidad que la que mencionaba. Se puede configurar de modo que haga otras tareas adicionales a esto. Que pueda quizás discriminar entre algunos equipos para que se conecten o no. Aquí, bueno, en el gráfico aparece un otro equipo llamado router. El router, bueno, por sí solo no tiene mucha utilidad. Para que se vea su funcionalidad, su finalidad, deberán haber más de uno. Entonces, estos routers conectados entre sí conforman lo que había mencionado hace poco, una subred. O sea, hay una red de routers. A esa se llama subred. Y de alguna manera, nuestro computador o nuestra pequeña red local se conecta a ese router. Vean, aquí está conectado el switch con el router. Y podría este router estar conectado, como les decía, a otro router. Y esos a otros más. Entonces, en alguno de los routers que conforman esa red de routers, esa subred, podría
replicarse algo parecido a esto, es decir, que tenga una conexión con un switch y ese switch con otro número de computadoras, ¿sí? Entonces, cada una de estos conjuntos de computadoras es una red y los routers, esa subred, están realizando la labor de conexión de redes. Entonces, a través de la conexión de los routers se hace una red de redes. Un elemento más que aparece aquí en el dibujo es este que se llama cable módem. Bueno, en realidad más conocido como punto de acceso o access point. Estos son dispositivos con características de router, pero que no tienen cables para conectarse, sino que lo hacen de manera inalámbrica, es decir, a través de ondas electromagnéticas. Por eso tienen esas antenitas. Entonces, emiten ondas electromagnéticas, las cuales se reciben en algún dispositivo con esas mismas características, una otra antena conectada a un computador, y él intercambia a través de ese medio electromagnético información con este access point. Entonces, la red se puede hacer no solamente cableada como está en el dibujo, sino también a través de los access points, hacerse inalámbrica, ¿cierto? Que más o menos es lo que pasa en nuestras casas, ¿sí? Uno contrata el servicio de Tigo, de Access, no sé de quiénes más ofrecen, para conexión a Internet. ¿Qué es lo que le traen? Le traen un cable y un equipito llamado módem, ¿no? Porque el contrato suele ser, quiero simplemente acceso a Internet. Entonces le traen el módem. Y el módem le permite, enchufando su computadora a él, tener acceso a Internet. Pero si en lugar de ponerle el computador directamente al módem, enchufamos nuestro access point, entonces tendremos disponible la conexión a Internet, no solo para uno, sino para varios equipos que dentro del radio de acción que pueda tener a través de esas antenas y la potencia de emisión, pueda llegar a cubrir cierto número de computadoras cercanas, ¿cierto? Bueno, la longitud o el radio, digamos, de cobertura de uno de estos access points no solo depende de la potencia, sino de otros aspectos como la propia arquitectura del lugar, es decir, los obstáculos que puedan haber, paredes, estructuras metálicas, qué sé yo. ¿No? Que eso puede reducir la potencia de emisión. ¿Por qué? Porque como son ondas electromagnéticas, estas se absorben en algunos materiales, ¿eh? Las paredes, por ejemplo, absorben las ondas electromagnéticas. Entonces no permiten su dispersión como lo harían en un ambiente completamente abierto. Entonces, a mayor cantidad de paredes, menor va a ser el radio de acción. Peor aún si hay estructuras metálicas de por medio. ¿Bien? Entonces, ese es, digamos, el panorama clásico de una red. Computadoras conectadas ya sea por cables o de manera inalámbrica, par de antenas,
y radiación electromagnética, de manera que pueden intercambiar información, que era, digamos, el aspecto primario en la creación de estas redes, intercambiar información, ¿no? Es decir, en otras palabras, duplicar la información. La información que yo tengo se la envío a otro, entonces ahora los dos tenemos la misma información, ¿sí? Para, bueno, ya sea procesarla en los dos o simplemente para mantenerla como respaldo. Bueno, ahora sí ya viene tarea para ustedes. ¿De qué se trata? Investigar. Pueden utilizar el texto que les he mencionado. Pueden hacerlo en internet. Pueden utilizar otros textos. Entonces van a investigar y van a escribir un resumen ya manuscrito, ¿sí? Porque no hay otra forma de asegurarse de que lo estén haciendo a conciencia y que les sirva. Porque de lo contrario es copiar y pegar y no queda nada en la cabeza, ¿no? Entonces, buscan, resumen, lo escriben en un papel, ¿sí? Manuscrito. ¿Cuál es el tema? En realidad son 3 temas. Redes de sensores, sistemas distribuidos y redes sociales. Las redes de sensores, digamos, son redes pequeñas que contienen no computadoras, es decir, no están uniendo computadoras, sino están uniendo sensores, un sensor de luz, un sensor de humedad, sensor de temperatura, qué sé yo. Entonces, esos sensores están recogiendo información de fenómenos físicos y de alguna manera están unidos, no para intercambiar información entre ellos, ¿no? Porque ¿qué le puede decir un sensor de humedad a un sensor de temperatura? Nada. Entonces, ¿para qué están hechos? Para que un dispositivo inteligente recoja esa información, la información proveniente de los sensores, y le dé algún predicción del tiempo, qué sé yo, lo que vaya a utilizarse. Sistemas distribuidos, ¿qué son? Básicamente es una red de computadoras, pero no para intercambiar información, sino para que se vea ese conjunto como si fuera una sola computadora. Es decir, que cada computadora es parte de ese sistema distribuido. No actúa de manera independiente, sino gobernada por un sistema operativo del grupo, del sistema. Y bueno, las redes sociales, que es lo que seguramente me van a tener que investigar porque ustedes saben más de eso que yo. ¿Para qué son las redes sociales? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son las que más se utilizan? ¿Para qué se utiliza cada una? Etcétera. ¿Bien? Entonces, 3 temas que tienen que ver con redes, ¿eh? Redes de sensores, sistemas distribuidos y redes sociales. ¿Está clara la idea? Se investiga, se hace un resumen, más o menos una página por cada tema, puede ser un estándar. Dependerá obviamente del tamañito de la página, del tamaño de la letra, etcétera.
del espacio entre una línea y otra, ¿no? Yo digo estándar, digamos, una página, pero en una página puedo hacer entrar 3 líneas con letras de tamaño gigantesco, ¿no? No se trata de eso, sino de que el contenido que se le quiere dar se pueda expresar en lo posible en un espacio como el de una página. Si requiere un poco más, no hay problema, ¿no? 2 páginas, 3 páginas por tema, no molesta. Entonces, manuscrito y le hacen una imagen, lo convierten en PDF y lo suben a la plataforma Moodle. ¿Ya? ¿Cuál es el plazo? Como estamos en un curso acelerado, va a tener que ser tan pronto como mañana. ¿Ya? Entonces, esta tarde se ocupan de esto. Si no les da la tarde, terminarán en la noche y hasta mañana lo tienen subido a la plataforma Moodle. Continuemos. Bueno, hemos hablado de la intención de conectar computadoras para intercambio de información, ¿sí? Pero no es la única finalidad, digamos. ¿Para qué otra cosa se conforman estas redes? Bueno, eso depende de quién la hace, quién la va a utilizar, ¿sí? Temas de negocios, es decir, empresas destinadas a ganar dinero, ¿sí? Porque para eso están, para eso invierten. Las redes, bueno, en principio, son para ahorrar. No se quiere tener un conjunto de computadoras, para cada computadora una impresora, un escáner, no sé, todo lo que se quiera disponer, una cámara, qué sé yo, pudiendo tener solamente las computadoras, una sola impresora para todos, ¿sí? Grande, poderosa, veloz, un solo escáner, qué sé yo, un solo conjunto de cámaras, una base de datos en la que se concentre cierto tipo de información a la que pueden acceder algunos, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca una red destinada al negocio? Ahorrar en recursos, compartir pocos recursos entre todos, ¿sí? No tener que duplicar recursos, no tener que tener la misma base de datos en todos los computadores, tener solo en un servidor, digamos, de base de datos, toda esa información. Del mismo modo, por ejemplo, el correo. El correo se maneja en un servidor. Entonces hay un servidor de correo y él es único para todo, para toda la red. ¿Cierto? Recursos de hardware como impresoras y otros, una sola de pronto para todos, una sola para cada piso si es un edificio grande, etc. Bien. Entonces, las redes cumplen esa finalidad. Principal en un negocio, ahorrar recursos. La medida ahí es el dinero. Bueno, no solamente eso, ¿no? Sino hacerla más segura, qué sé yo, tener disponible, qué sé yo, si hay una base de datos tan importante como podría ser en un banco, la información de las cajas de ahorro, ¿no? Imagínense que yo tenga en una base de datos almacenado cuánto tiene cada socio del banco y esa computadora me falla,
por cualquier motivo, perdería toda la información. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata también de tener redundancia. Que la información que está en esa computadora, en ese servidor, esté copiada en otro lugar, ¿sí? No en el mismo lugar, porque ¿qué pasa si está en el mismo edificio y el edificio se incendia? Se queman la original y todas las copias, ¿no? Entonces, la idea es tener una copia en otro lugar. De manera que si se cae el edificio, haya una copia y pueda seguir funcionando todo. ¿Bien? Entonces, en los negocios, las redes se establecen para ahorrar en recursos y para proveer seguridad y funcionalidad al negocio. Las redes domésticas, ¿para qué se utilizan? Doméstica quiere decir la que está en la casa. Entonces, principal en este momento es acceso a Internet. Y en Internet tenemos de todo, información, todo lo que queramos. Comunicación, ¿sí? Para podernos comunicar con nuestros familiares, amigos, etc. Comunicación de voz, de imágenes, ¿cierto? Entretenimiento, bueno, juegos, música, todo lo que se maneja a través de estas redes. Y también sirve para trabajar y estudiar, ¿sí? Ustedes están utilizando en este momento una computadora para estudiar. Yo la estoy utilizando para trabajar. ¿Sí? Entonces, a través de esta red doméstica, tenemos disponible un canal para que yo trabaje y ustedes estudien. Publicidad, bueno, eso es lo que se metió en estos últimos años, ¿no? Porque nos dan servicios gratuitos, porque nos utilizan como canales de publicidad para vender, para difundir información destinada posiblemente a negocios. Bien, entonces para eso es que se utilizan mayormente las redes domésticas. Unas redes que tenemos disponibles casi a la par de las domésticas, que son los usuarios móviles. Un usuario móvil puede tener, sin importar dónde esté, digamos, bueno, entre comillas, acceso a Internet, comunicación, sí, pues comunicarse por voz, por video, por imágenes, entretenimiento, trabajo, estudio, publicidad, comercio, ¿no? Puede manejar su caja de ahorro, hacer transacciones, pagar, cobrar, etc. Otra cosa importante, posicionamiento global, ¿no? El GPS le permite saber dónde está, cómo llegar a un cierto lugar, etc. Todo lo que hacemos con una red móvil. Bueno, ahora hemos hablado de lo que podría ser una red de computadoras, ¿sí? Está formada por computadoras, medios a través de los que se conectan estas computadoras, otros equipos que sirven para esa conexión. Entonces, en una red hay necesariamente hardware, ¿sí? Equipos que son
de diferente naturaleza, cables, todo eso es hardware. Pero también hay software, ¿sí? Sin software, en este momento no habría comunicación. Decía, la mayor preocupación cuando se empezaba con esta idea de la comunicación entre computadoras era básicamente hardware. ¿Cómo llego desde aquí hasta allá? ¿Está cerca? Sí. Ah, póngale un cable. ¿Qué tipo de cable? Ahí empezaba el problema. ¿Qué cable le pongo? ¿Puedo usar el cable de la plancha? No. ¿Puedo usar el cable que uso para colgar ropa? No, no sirve para conectar una computadora con otra. Entonces se desarrollaron, ¿no?, toda una ciencia para la generación de cables especiales para cada finalidad. En un principio, cuando empezó este tema, la idea primaria fue, ¿para qué voy a poner yo cable si alguien ya lo puso? Porque habían redes de telefonía que cubrían con cables todo el mundo. Entonces, si yo quiero comunicarme desde mi casa hasta el banco, no necesito jalar un cable de mi casa al banco. Ya, por ejemplo, en Santa Cruz, Cotas ya puso un cable. Entonces le pido a Cotas utilizar ese su cable que ha puesto para telefonía con fines de transporte de información binaria. Habrá que adecuarlo, sí, pero ya está el cable ahí. Entonces, ese fue el primer cable que se utilizó, barato, ¿cierto? Pero había que adaptarlo. Bien, entonces, hardware de la red está referido a todo aquello que es el soporte para el transporte de la información. En ese sentido, se puede clasificar, digamos, el hardware en dos tipos. El de difusión, que bueno, en inglés se conoce más como broadcast, y el de punto a punto. Punto a punto se entiende que es aquel mecanismo, aquel medio, aquel dispositivo o conjunto de dispositivos que me permite conectar una computadora con otra computadora. ¿Sí? Punto a punto. Podría extenderse esto a cómo conecto mi computadora con un switch. Hemos hablado de lo que hace el switch. Entonces, también esto se podría entender como una conexión punto a punto. Pero, cuando hablamos ya de un dispositivo como el switch, que es, digamos, el centro de una red, estamos hablando de una red de difusión. Porque ahí hay varios equipos entre los que no existe necesariamente una conexión de punto a punto, porque tienen otros dispositivos inmersos dentro de esa conexión, ¿cierto? Entonces, eso nos permite que la información pueda viajar de un punto a cualquier otro punto extremo de la red, mediante ese uso de los dispositivos intermedios, es decir, que la información que yo envío se difunda a través de esa red y llegue al destino. Bien, entonces, con respecto a la intención de comunicación, puede ser punto a punto o puede ser broadcast. Esto de broadcast, bueno, pero a veces estamos con el tema de los 10 minutitos que nos quedan.
En 10 minutos se va a volver a cortar. Bueno, y el otro tema a considerar es la escala. La escala vista desde el punto de cuánto geográficamente estoy ocupando con mi red. Las redes más pequeñas, voy a habilitar mi puntero. Entonces, las más pequeñas podrían tener un radio de 1 metro. A esas se las denomina redes de área personal. Por eso las siglas PAN. Personal Area Network. Red de área personal. 1 metro de radio. Por ejemplo, la que hacemos cuando vamos a transferir información de nuestro teléfono a nuestra PC. ¿Sí? Puede ser con un cable, puede ser inalámbrico. Por ejemplo, tengo un mouse inalámbrico. El mouse, la computadora, mi teléfono, de pronto tengo una impresora inalámbrica también. Están formando una red, ¿cierto? Es una red personal. Los dispositivos están muy próximos, digamos, 1 metro de radio. ¿Sí? Se usa, si no es con cables, inalámbrico, un sistema conocido como Bluetooth. Bluetooth tiene un alcance, creo, máximo en ambiente abierto de hasta, de repente, 10 metros. ¿No? Entonces el orden es más o menos de 1 metro. Medido en metros. Una red más grande, conocida como LAN, esto es red de área local, ¿no? En inglés, Local Area Network. Y aquí, bueno, podemos pensar ya en una sala donde hay varias computadoras, puede alcanzar todo un edificio e inclusive todo un campus. Aquí hablamos ya de distancias más largas, del orden de 10 metros, 20, 50, 100 metros, de pronto hasta 1 kilómetro. ¿No? Todo un campus podría tener 1 kilómetro de radio tal vez. Entonces, el nombre de estas redes es LAN. Red de área local, Local Area Network. Características totalmente propias, diferentes a las de una red de área personal, ¿cierto? Desde los dispositivos que se utilizan, el hardware, los medios de comunicación, etcétera, todo es diferente. Ahora, si nuestra red queremos que tenga un alcance tan grande como toda una ciudad, ¿no? Es decir, lo que les decía, ¿no? Una empresa tiene sucursales dentro de una ciudad y quiere comunicar. Cada sucursal de pronto tiene un conjunto de computadoras, es decir, una LAN en cada sucursal, pero que por razones de ahorro, qué sé yo, de comunicación, de intercambio, de globalización o de lo que se llame, se quiere que todas estén conectadas. Entonces se constituye una red de área metropolitana, ¿no? Red de área metropolitana, MAN.
podríamos hablar aquí ya de longitudes tan grandes como 10 kilómetros. ¿Sí? Y puede cubrir toda una ciudad. Más grandes, a medida que vamos subiendo la escala, son las denominadas redes de área amplia. WAN. Entonces aquí hablaríamos de todo un país, ¿sí? Ya se ha extendido a todo el país o todo un continente inclusive. Longitudes que pueden cubrir 100 kilómetros, de repente hasta 1000 kilómetros, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un área bastante amplia. Obviamente, también van a requerir de cierto hardware propio como para alcanzar esas distancias, ¿sí? Entonces, características muy distintas de pronto a lo que es una red LAN, a lo que es una red personal e inclusive respecto a una red de área metropolitana. Bueno, y por último, por encima de todo esto está lo que se conoce como Internet, que en teoría está ocupando todo el planeta. ¿Sí? El planeta Tierra casi íntegro está cubierto por la red de Internet. No sé qué países, qué puntos del globo estarán todavía desconectados de la red. ¿Ah? Tal vez allá donde no ha llegado todavía la civilización. O no se tiene intención de comunicar porque no hay habitantes. Bien, pero digamos, casi en líneas generales, todo el planeta lo cubre Internet. Bien, creo que estamos ya a punto del corte, ¿no? Aquí no veo. Bueno, cortamos y seguimos de inmediato. ¿No? Hemos mencionado las redes de área personal, siglas PAN. No, decíamos, todo lo que está cerquita y se conecta de alguna manera muy especial. Puede ser por cable, puede ser inalámbrico. El más utilizado aquí es el sistema Bluetooth, ¿cierto? Que nos permite conexión de hasta, creo que 8 o 10 equipos con longitudes máximas de 10 metros en ambiente abierto. Por encima de esto, las redes LAN, que tenemos una idea de cómo se constituyen, ¿sí? Un dispositivo central, switch, hub, algo que nos permite conectar por cable con nuestros equipos, que pueden ser computadoras, impresoras u otros dispositivos. Inclusive podríamos conectar aquí esto con otro switch, ¿cierto? Y ese switch estar conectado a otro conjunto de computadoras, ¿no? Bueno, perdón por los dibujitos, estoy dibujando con el mouse, así que no quedan muy bonitos. Entonces, una red LAN se podría conformar así de esa manera. ¿Dónde se ubica? Puede estar dentro de una sala, como que es un café internet, o una empresa pequeña, ¿no?
qué sé yo, una empresa de contaduría, un abogado que tiene 2, 3, 4 computadoras, ¿cierto? Todo dentro de repente de una sala o todo un edificio, ¿no? Inclusive decíamos un campus. En este sentido, no todo es conexión vía cable, también se la puede establecer por conexión inalámbrica, ¿no? O sea que es una red de área local, pero inalámbrica, wireless. Entonces aquí el punto central, el punto de acceso, es un dispositivo que no solo hace las veces de un enrutador, sino que también es una radio, ¿sí? Porque transmite y recibe ondas electromagnéticas. Entonces la información fluye como ondas electromagnéticas. Una red MAN es básicamente una red de redes LAN. ¿No? Eso puede cubrir toda una ciudad, por eso se llama red de área metropolitana. Entonces aquí ya se habla de una subred, ¿no? Una subred que es la que nos permite la conexión entre estas redes LAN. Esa, digamos, subred que conecta a las redes LAN podría ser de propiedad de la empresa, ¿sí? Estamos hablando de un banco, por ejemplo. Estas redes LAN podrían bien ser las sucursales. La sucursal en Equipetrol, la sucursal en La Villa, qué sé yo. Y de repente el banco no tiene tanto recurso como para tender su propia subred, poner sus cables, todos los equipos, etcétera. Tal vez les resulte muy caro. Entonces recurre a entidades que están en el medio ofreciendo ese servicio. Por ejemplo, cotas, ¿no? Contratan el servicio de cotas y le dicen, háganos una subred. Queremos conectar nuestras sucursales que están aquí y allá, y quien les está ofreciendo el servicio de interconexión es un tercero, ¿cierto? Ser cotas, no sé quiénes más hacen eso. Tigo, Entel, etc. Bueno, entonces la conexión entre nuestras redes LAN se establece a través de una subred, que puede ser propia o puede ser alquilada. ¿No? Como este caso. Eso, bueno, bien podría ser la red de televisión por cable más internet, ¿no? Que es lo que nos ofrecen los operadores, ¿sí? Por ejemplo, Tigo nos da servicio no solo de red de datos, sino también de televisión. Una red WAN ya es algo mucho más grande y puede cubrir todo un país, todo un continente. Otra vez lo mismo, dependiendo de la inversión que se quiera hacer, se podría constituir la red propia o tomar el servicio de alguien que ya tiene dispositivos y líneas
que nos facilite la conformación de esa red tan amplia. Y bueno, por encima de todo, Internet, ¿no? Que de por sí ya trae consigo una serie de beneficios adicionales a lo que sería simplemente una conexión de computadoras. Bueno, a esto que es hardware de la red, tenemos que sumarle, decía, un software, porque necesariamente tendrá que haber software inmerso en esto. Y aquí es donde se pone ya más complejo el tema. Él decía, y repetí más de una vez, que lo primero que se había visto por complicación cuando se empezaron a conectar computadoras era hardware. Cablecitos, voltajes, todos esos temas eran lo complejo del tema de la conexión. Pero a medida que esto avanzó, ya no es solamente el hardware que sea compatible entre unos y otros, sino también el otro aspecto importantísimo, que es el software. ¿Cierto? Entonces, la red tiene su hardware y tiene su software. En un principio, seguramente cuando empezaron este problema, cada una de las empresas que fabricaba computadoras, en esa época eran muy pocas, una de las más grandes siempre fue IBM. Entonces IBM desarrolló todo el sistema hardware y software para conectar computadoras IBM. No le importaba conectar otras marcas, ¿sí? Marcas que en esa época existían, como Digital, como Wang, como qué sé yo, una serie de otras computadoras, de otras marcas, de otros fabricantes de computadoras. No había nada estandarizado, así que cada quien hacía lo necesario para conectar sus computadoras, pero ahí empezó a surgir el tema ya de necesidad de estandarización. ¿Por qué? Porque grandes universidades que tenían esas enormes computadoras querían intercambiar información, pero una universidad se había comprado equipos IBM, otra tenía Wang, tenían, qué sé yo, Digital. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo conectamos el equipo IBM con el equipo Digital? ¿No? Tal vez haya la forma de hacerlo o desarrollaron en ese momento. Pero resulta que la otra universidad no tiene ni IBM ni Digital, tiene otra cosa, Wang. Entonces, de esto surgió una gran necesidad. La necesidad de establecer normas estandarizadas, que las utilice, que las cumpla quien quiera conectarse en una red. ¿Sí? El tema está libre. Si yo quiero comunicar mi computadora con otra computadora, puedo inventarme cables nuevos, interfaces nuevas, software nuevo, totalmente libre de hacerlo. Pero si quiero utilizar ya redes como Internet, necesariamente voy a tener que entrar en los estándares establecidos, en las normas globales que rigen estas redes, ¿cierto? Entonces, para poder ingresar a una red como esa, necesariamente voy a tener que
enterarme de los estándares, de esas normas generales de comunicación. Y esas normas hablan no solamente de hardware, sino también de software. En el tema del hardware, hablará de tipo de conectores, tipo de cables, velocidad de transmisión, todos los aspectos que tengan que ver con la necesidad de comunicación. ¿Bien? Ahora, ¿quién emite esas normas, esas reglas que van a cumplirlas todos? Principalmente los fabricantes. Si yo voy a comunicarme, voy a establecer mi red, voy a ir a comprar equipos, ¿sí? Y no me voy a comprar un equipo que solamente comunica redes IBM. Yo voy y busco algo estandarizado, algo general. ¿Quién me lo vende? Un fabricante que cumple todas esas normas, que se rige por ello y fabrica así los equipos. Del mismo modo, el software, ¿no? Sistemas operativos que son estandarizados, están cumpliendo todas esas normas y me van a permitir la conexión de mis equipos a una red ya existente y estandarizada. Bien. En el momento en que establecí mi red, si quiero ampliarla, otra vez caigo en el tema de la estandarización. Entonces, era necesario establecer estos estándares que nos permitan que cualquier fabricante que cumpla con ello se pueda utilizar para la conexión. No solo en hardware, sino también en software, ¿cierto? No importa el sistema operativo que yo utilice, puedo conectarme a Internet siempre y cuando utilice los elementos basados en esas normas. Entonces se constituyó una comisión internacional para el estudio de esta estandarización, ¿no? Esa organización mundial es la organización ISO, International Standard Organization. Entonces ellos establecieron una comisión, ¿no?, dentro de ella para generar todas esas normas. Y se generó un modelo denominado OSI, OSI, Open Systems Interconnect, o sea, sistema para la interconexión abierta. Es decir, que quien cumpla con esto puede conectarse a Internet. O quien quiera fabricar dispositivos para redes tendrá que cumplir con estas normas. Entonces, esta comisión emitió un modelo que es no un modelo que si no lo cumplo de punta a cabo no voy a poder conectarme, sino simplemente es una referencia. Entonces, este modelo de referencia se lo generó considerando este modelo de capas y protocolos. ¿En qué consiste? En establecer en cada dispositivo un cierto número de capas. Aquí en el dibujo hay 5 capas. La capa 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Cierto? Entre la capa 1 de lo que se llama el host 1 y la capa 1 del host 2
existe algún medio físico de comunicación a través del que fluye la información binaria. Puede ir por un cable, puede ir por un medio inalámbrico, puede ir por un cable de cobre, es decir, llevando voltajes y corrientes, o ir por un cable óptico llevando luz, ¿sí? Pulsos de luz. Puede ir por un medio inalámbrico a través de ondas electromagnéticas. Esas ondas pueden ir de punta a punta o tener intermediarios, como lo constituye una red satelital, ¿cierto? Entonces, el medio es aquello que se utiliza para transportar del origen al destino la información binaria. Ahora, en cada uno de los hosts, de los computadores, de los que se quieren comunicar, se establecen un conjunto de capas, el mismo número para los dos. Entre una capa y su adyacente existe una interfaz. Por ejemplo, aquí se habla de la interfaz entre las capas 4 y 5. La misma interfaz con las mismas características, con las mismas normas, existirá entre las capas 4 y 5 del host 2, ¿no? Toda la normativa para que se puedan comunicar, puedan intercambiar información las capas adyacentes. Es decir, que solamente existe comunicación en el host 1 entre la capa 4 y la capa 5. No puede comunicarse la capa 5 con la capa 2. ¿De acuerdo? Entonces, las interfaces, los puntos de conexión existentes en ese modelo están entre una capa y su adyacente, entre la 5 y la 4. La 4 tiene su interfaz con la 3 y obviamente con la 5, y así sucesivamente. Entonces hay interfaces entre capas adyacentes. En tanto que entre las capas del mismo nivel de un host y el otro, se establecen normas que conforman lo que se denomina el protocolo de la capa. Entonces hay un conjunto de protocolos para la capa 5, otro conjunto totalmente distinto para la capa 4 y así sucesivamente. Bien. Entonces, ese conjunto de protocolos, de normas, hacen ver a la capa 4, por ejemplo, como si se estuviera comunicando con la capa 4 del otro host. Es decir, que si todo este modelo funciona, la capa 4 del host 1 ve como si se estuviera comunicando de igual a igual con la capa 4 del host 2. Del mismo modo que las capas 3, 2, 1 y 5. ¿Cierto? Entonces, cada capa, mediante sus propios protocolos de la comunicación con la misma capa del otro host. Entonces, el modelo tiene capas, tiene protocolos e interfaces. En cada capa se define exactamente lo que va a hacer ella. Para qué está, qué debe hacer, cuáles son sus objetivos y cómo cumplirlos. Para cada capa se establecen las normas de comunicación con su similar en el otro host. Del mismo modo que se establece para cada capa
las interfaces. La interfaz con sus vecinas. Bien. Estas interfaces, estos protocolos, dependiendo del nivel en el que estamos, pueden residir en simplemente hardware, en hardware y software, o solamente software. Eso va a depender del nivel del que estamos hablando. En las capas superiores, como están más ligadas o más cercanas al medio físico, de pronto más se habla de hardware, ¿cierto? En cambio, en las capas superiores, ya próximas a la capa más alta, lo que predomina es software. ¿Sí? Entonces, en la capa inferior, de pronto lo que más se habla es del cable, del conector, de la velocidad, del tiempo, del voltaje que va a tener el 1 respecto al 0, qué sé yo. Esos son los temas más utilizados en las capas inferiores. En cambio, en la superior ya se habla de la relación con software de aplicación, con sistema operativo, etc. ¿No? O sea, ya el tema principal es software. Y obviamente en las capas intermedias habrá combinación hardware-software. No se desliga el uno del otro. Y en ese mismo sentido, las interfaces, ¿no? Bien. Aquí hay un ejemplo clásico de cómo funciona este modelito. ¿De qué se trata? Aquí dice ubicación A. Está un, no sé qué será, pues debe ser un budista. Filósofo, está en algún lugar del mundo, no sé dónde, que quiere enviar un mensaje a otro filósofo que está en otro lugar distante. Los dos tienen su propio idioma, no hablan el mismo idioma. En este caso, el de la ubicación A aparentemente habla español, ¿no? Me gustan los conejos. Ese es el mensaje que le quiere hacer llegar a su similar, que aparentemente habla francés, ¿no? Porque aquí está, no sé, en francés, Jean Benles Lapins, debe ser. Debe ser francés, yo no sé mucho de francés. De español sí, bastante. Entonces dice, me gustan los conejos y quiere hacerle llegar el mensaje al otro. Están lejos, no hablan el mismo idioma, pero sí tienen algo en común. Los dos son filósofos. Bien, entonces, ¿cómo se ha establecido el mecanismo de comunicación entre ellos? Como hay idiomas distintos, lo que han acordado de alguna manera es que el de la ubicación A va a escribir su mensaje y se lo va a hacer llegar a una traductora. Esa traductora habla el idioma del filósofo de la ubicación A, es decir, habla español, aparentemente es español, ¿no? Y habla holandés. Del mismo modo que en el otro lado hay un traductor de holandés a francés. Pensaremos que es francés lo que hay ahí. Bien. Entonces, entre los traductores se van a comunicar en francés. ¿Y cómo lo van a hacer? Como están tan lejos, no pueden hablar a gritos.
Podría estar de repente uno en el Tíbet y el otro en, no sé, en Australia. Entonces, no hay forma de que se hablen a gritos. Van a tener que hacerlo a través de algún medio de comunicación. Posiblemente no había teléfono celular, entonces acordaron hacerlo a través de un medio conocido como fax. ¿Qué es el fax? Por si no se han enterado de lo que es un fax o nunca lo han visto, porque ya es un poco antiguo el tema este, ¿no? El fax es una máquina, casi como una fotocopiadora, porque yo pongo un documento en un lado y el documento se imprime en el destino. Entonces funciona bajo el sistema telefónico. Lo que tengo que hacer es discar el número, marcar el número del destino. El destino recibe la solicitud, no es como un teléfono que timbra, sino que recibe una solicitud, ¿no? A través de una cierta codificación que entiende como que hay alguien que quiere enviarle un documento, enviarle un texto, enviarle una foto. Entonces, si está de acuerdo, la acepta y empiezan a establecer sincronismos y todo aquello, ¿no? Parte de su estrategia, de su protocolo, el sincronizarse en cuanto a velocidad de transmisión, a tamaño de caracteres, etcétera, ¿no? Vamos a comunicarnos a 8 bits, más uno de redundancia, no sé, toda una serie de cositas que intercambian hasta que se establece la conexión y empieza a fluir la información del origen hacia el destino. Llega al destino, puede pasar por cables, puede pasar por ondas electromagnéticas, puede haber satélites, microondas, lo que sea de por medio, le llega al destino. Llegan esas ondas electromagnéticas y esto se convierte en el texto o la imagen o lo que se envió desde el origen. Entonces llegó el texto escrito en el origen en holandés. Agarra la secretaria esta que recibió el fax, se lo entrega al traductor, él lee el mensaje, está en holandés y sabe para quién es, va y se lo lee en francés. O se lo escribe en un papelito en francés, se lo entrega. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos estableciendo capas. Entre una capa y otra del mismo lado hay interfaces, ¿cierto? Por ejemplo, la interfaz entre la capa 3 y la capa 2 es todo lo que concierne a la traducción del español al holandés. Una serie de normas que permiten esa traducción, ¿cierto? Que si va en voz alta, que si va en papelito, todas esas normas de cómo le entrega el mensaje nuestro amigo de la ubicación a la traductora. Ella lo recibe y hace su trabajo, lo traduce, ¿cierto? Pero vean que en cada una de estas interfaces no solo va el mensaje, se le añade algo. La traductora pondrá, no sé, le pondrá el nombre del filósofo, pondrá tal vez el idioma en el que estaba original, el idioma nuevo ahora que es holandés, ¿cierto? Pondrá el nombre de el filósofo al que está destinado, el señor Chung, que está en, no sé dónde.
¿De acuerdo? Entonces van los nombres del origen, del destino y otra información adicional como el lenguaje al que se ha traducido, del lenguaje original, que se toda la información adicional al mensaje. Eso conforma un solo paquete. Y la secretaria esta, la que va a enviarlo vía fax, todavía tiene que añadirle información a esto. Ella tendrá, no sé, en su agenda, qué sé yo, el número de teléfono de la secretaria del destino. ¿Sí? El número de teléfono de fax de la secretaria. Entonces pondrá ya a través de todo ese mecanismo de esa interfaz y de su protocolo la información concerniente a teléfono de origen, de destino, la ubicación geográfica, qué sé yo, toda la información necesaria. Eso conforma ahora todo el paquete que va a recibirlo la secretaria del destino. Entonces ella, con esto, retira toda esa información que adicionó la secretaria del origen y conforma lo que es ahora la información del mensaje en francés únicamente. Quizás en él todavía contiene los nombres de origen y destino, ¿sí? Juanito y Guanchun. Quién originó, a quién está destinado y nada más, ¿sí? Entonces ahora él traduce eso a el idioma del destinatario y se lo entrega, ¿cierto? A él solo le llega el mensaje y de quién viene. Bien, entonces sí podríamos aquí buscar lo que son los protocolos. Habría que hablar de un protocolo entre las secretarias, es decir, todo lo que concierne al sistema de fax, ¿no? Entonces el protocolo aquí podríamos llamarlo fax. Entre los traductores, si hablamos de un protocolo, será el idioma holandés. ¿Sí? Porque en holandés es que se comunican ellos, es como si quitáramos todo lo demás, entre ellos van a hablar en holandés. Y así aparece como si la traductora de origen hubiera hablado, le hubiera dado el mensaje en holandés a nuestro amigo traductor del destino. Y para los del nivel superior de la capa 3, esto parece que cambiamos algo pasando. Esto es, bueno, su propio protocolo, filosofía pura. Filosofía. Bueno, entonces ahí están establecidos los protocolos, las interfaces y las capas para la realización de esa comunicación. Bueno, ahora el modelo de referencia OSI decía que fue generado por esa comisión que se dedicó a establecerlo así. Entonces ellos vieron por conveniente 7 capas. Si vamos de abajo para arriba, la capa física es la más baja,
Ya se hablarán de aspectos que he mencionado, ¿no? Cables, conectores, voltajes, tiempos, velocidades, etcétera. Enlace de datos, aquí ya se está manejando información binaria codificada, conformando un mensaje. Entonces, de lo que se trata es de que ese mensaje llegue del punto de origen al punto de destino, sin errores, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que establecer toda una normativa para que esto se cumpla. Si va todo el mensaje de un tirón, si se lo divide en partecitas para manejar temas